Muy bien, un saludo muy cordial a todos mis seguidores en mi canal en YouTube. Quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, médico con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tú puedes ser más sano y más feliz cuando decides cambiar esos hábitos que te han llevado a la enfermedad y cuando te conviertes en una mamá o en un papá ejemplar. Es decir, para mí una mamá y un papá ejemplar es el que les muestra a sus hijos unos hábitos de vida, un estilo de vida saludable, comen mejor y hacen actividad física. Hoy te tengo un tema muy especial, espero que lo disfrutemos juntos, que tiene que ver con la famosa receta de come menos y haz más actividad física. ¿Será que esta receta realmente funciona para un plan de pérdida de peso exitosa? ¿Será que realmente tú tendrás que comer menos, hacer más ejercicio para quemar grasa? Ese es el tema del día de hoy, así que espero que entre tú y yo disfrutemos mucho este canal en YouTube y este video que voy a hacer hoy, porque de seguro va a transformar tu corazón. Para que empecemos con el tema, iniciemos con una breve historia. Muy bien, en la época de 1900 el ser humano se estaba poniendo un poco gordo. Entonces las personas de esa época, los médicos y los científicos de esa época, comenzaron a investigar cuál era la causa del por cual las personas se estaban volviendo más gorditas. Resultado de esto comenzaron a sacar conclusiones y dijeron en esa época que la causa estaba en los carbohidratos, es decir, en las harinas, es decir, en el azúcar. Desde 1900 hasta 1950 las personas comenzaron a tener ciertas restricciones, especialmente en el consumo de carbohidratos. Cuando llegó la época de 1950 comenzó a aumentar epidémicamente los infartos al corazón, las trombosis venosas y las personas estaban muriendo un poco más a edades de 66, 68 años, estaban muriendo de infarto. Entonces la población médica dijo, aquí algo está pasando, estamos ante una epidemia de infartos y ¿cuál será el villano? ¿Cuál será el culpable? ¿Qué sucedió antes de que se hicieran esta pregunta? Lo que pasó fue que en la época de 1900, 1910 comenzó la invención de los antibióticos y de las vacunas. Enfermedades que antes eran mortales como la tuberculosis, como las infecciones gastrointestinales, como la neumonía, a la época de 1950 ya las personas no se estaban muriendo de estas infecciones y estaban sobreviviendo y llegando a la edad de los 65 y 70 años. Entonces comenzó a aumentar los infartos, no porque las personas estuvieran comiendo mal, sino resultado de que la esperanza de vida había aumentado porque la vacunación y los antibióticos habían disminuido la muerte en las personas de esta época. Una persona más o menos en la época de 1900 podía vivir hasta los 50 años. Después de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, las personas vivían 70, 65, 68 años y comenzaban a morir de infarto. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que la población médica dijo, aquí algo no está bien, hay una epidemia de infartos al corazón, tenemos que buscar un culpable. Se buscó un culpable y el villano se llamó la grasa. Claro, la grasa, después de 1950, los ojos científicos y los ojos de los médicos comenzaron a ver la grasa como el enemigo y comenzaron a reconocer de que la grasa había que disminuirla por debajo del 30% de una ingesta diaria. Lo que sucedió con esto fue que comenzaron a aumentar. Cuando tú bajas un macronutriente como son las grasas, tienes que aumentar los otros macronutrientes, lo que son los carbohidratos y lo que son las proteínas. Ten en cuenta de que una proteína, como por ejemplo la leche, como los lácteos, como las carnes, tienen grasa. Entonces las personas disminuyeron el consumo de proteína, disminuyeron el consumo de grasas y que aumentó el consumo de carbohidratos. Es decir, la población mundial comenzó a comer entre el 55 y el 60% de carbohidratos, es decir, de harinas, y además de esto mermaron el consumo de grasas y mermaron el consumo de proteínas. Ahora bien, en la época de 1977, uno de los senadores, digamos más renombrados de la época, que era el senador McGregor, sacó una gran conclusión y dijo, la grasa es el villano, y por primera vez en la historia de la humanidad, una institución gubernamental se metió en las cocinas de los estadounidenses y por ende de todos los países de Occidente. Hoy a la fecha encontramos como la Asociación de Diabetes Americana, la Asociación del Corazón de los Estados Unidos, avalan una dieta en carbohidratos como una muy buena opción para la nutrición de las personas y baja en grasas. Ahora la pregunta que tú debes de hacer es, médico Oscar David,
¿Y qué pasó con el infarto? ¿Y qué pasó con la obesidad? ¿Hacer una dieta baja en grasas contribuyó a que disminuyeran los infartos? La respuesta es no. La primera causa de muerte a nivel mundial en este momento es el infarto agudo del corazón. Es decir, los problemas de infarto no se han resuelto con la disminución del consumo de grasas. ¿Qué pasó con la obesidad? La obesidad siguió aumentando, la obesidad no ha disminuido. Cada vez encontramos poblaciones cada vez más obesas. En Colombia, por ejemplo, el país donde resido, el 60% de la población colombiana, entre el 55 y el 60%, tienen sobrepeso. Y de este porcentaje, el 30% están en obesidad. ¿Qué estamos haciendo? Muy seguramente ese plan que nos vendieron de nutrición no es el correcto. Come menos, haz más ejercicio, no es el correcto. O quizás come menos calorías, gasta más calorías, no es correcto. O quizás come menos grasas, come más carbohidratos, no es correcto. La respuesta es que el problema, hoy por hoy, los médicos que manejamos el mundo de la nutrición, no nos fijamos tanto en el tema de las calorías, sino que nos fijamos en el tema de las hormonas. Hoy por hoy, el problema de la obesidad es un problema hormonal, y esa hormona que está implicada tanto en la obesidad como en el sobrepeso se llama la insulina. ¿Qué estimula la insulina? La insulina la estimulan ciertos alimentos, como es el caso de los carbohidratos y como es el caso de las proteínas. La grasa puede estimular levemente la producción de la insulina. No solamente los alimentos, también cuando tú te pones, por ejemplo, un endulzante en tu boca, llamémoslo sacarina, el endulzante comienza a producir un 25% de insulina a nivel pancreático. También es muy importante reconocer que cuando los alimentos tocan tu estómago, se liberan unas moléculas que se llaman incretinas, que también aumentan la producción de la insulina. Pero ¿cuál es el problema si esos alimentos elevan la insulina? El problema es que hoy por hoy estamos consumiendo mucho carbohidrato refinado. Es decir, mucho carbohidrato que se le ha quitado la cáscara. Arroz blanco, pan blanco, pasta blanco, y todo esto está liberando insulina a una dosis muy alta. Entonces, tú te comes 100 gramos de pan blanco, esto libera mucha insulina, la insulina coge ese pan blanco, lo convierte en energía, y posterior a esto el remanente de insulina comienza a producir la barriguita de camionero. Además, ten en cuenta que estamos consumiendo más bebidas azucaradas, más jugos embotellados, más jugo de frutas, y esto está llevando a más sobrepeso y obesidad. Nos estamos volviendo adictos a lo dulce, adictos al azúcar, y este es el problema realmente de la obesidad. El problema de la obesidad no es de calorías, el problema de la obesidad no es del consumo de carnes, el problema de la obesidad no es un error personal. El problema de la obesidad va de la mano de la insulina, que es la hormona que produce barriguita de camionero, te impregna el hígado de grasa, y la forma de controlar tu insulina es con tu alimentación y con buen estilo de vida, en este caso el ejercicio. Doctor Oscar David, o sea que tú nos quieres enseñar el día de hoy que no es importante que me fijen las calorías, sí es importante que me fijen los alimentos refinados. La respuesta es sí. Come más orgánico, come más natural, haz un poco más de actividad física. Fíjate cómo comían nuestros ancestros. En la época de nuestros ancestros, en la época de 1900, de 1800, no había tanta obesidad, tanto sobrepeso como hoy. Y era porque ellos comían alimentos mucho más integrales. Consumían agua en vez de bebidas azucaradas, y además de eso tenían que hacer actividad física porque tenían que ir a cultivar sus tierras, a hacer con sus aparatos agroindustriales o tenían que estar allí golpeando la tierra con su asadón, y esto generaba que ellos hicieran actividad física. Además, las caminatas que hacían eran a largas distancias. Hoy la máxima actividad física que hacemos es nos bajamos del carro, vamos al ascensor, subimos 10 pisos y caminamos unos 10 metros. Ese es el ejercicio que hacemos hoy por hoy. Es por eso de que no nos podemos comparar con nuestros abuelos, a sabiendas de que ellos hacían un poco más de actividad física y comían alimentos mucho más orgánicos, que hoy nosotros, que estamos más sedentarios y consumimos alimentos más industrializados, más refinados. Muy bien, con este video lo que quiero es ayudarte a comprender, o que comprendamos en el margen de que el tema de la obesidad no es un error personal.
El problema de la obesidad tiene que ver con una hormona o con varias hormonas, pero la principal de ella se llama la insulina. Y para poder controlar la insulina hay que reaprender a alimentarse, y eso es lo que vamos a hacer con mi canal en YouTube. Va a ser el canal que más transforme corazones, porque lo que vamos a lograr es hacer que tú comas mejor para que tú te conviertas en un ejemplo para tu familia y tu familia sea más sana y más feliz. Gracias por dedicarme este tiempo para escucharme. Esperen el próximo video, que van a seguir siendo videos que te van a transformar la vida. Que tengas un resto de día muy feliz. Hasta entonces.